todo el mundo ha estado hablando de cómo la deuda de Estados Unidos se está disparando cada vez más. If you stacked up the full debt of the United States in $100 bills, you could make not one, not two, but 13 piles of cash as tall as the Washington Monument. Ahora mismo se acerca a los 32 billones de dólares y creo que llegará a los 100 billones más temprano que tarde. Voy a darte 3 razones. Empezaremos por la razón número 1, que se trata de la tendencia. Miramos un gráfico que se remonta a los 2000 hasta el año 2023. Ahora lo que he hecho es añadir algunos años a este gráfico. Vamos a 2028 y 2033, pero llegaremos a eso en un momento. A la izquierda vamos desde 0 billones hasta 50 billones. Tengan en cuenta que este gráfico que estoy usando solo va hasta los 32 billones. Así que empezamos aquí en 2000. Lo que quiero que noten es que tuvimos una recesión, digamos, en 2001. Durante esta recesión, el gasto público deficitario fue bastante plano, bastante moderado para los estándares de hoy en día. Así que la deuda de Estados Unidos durante esa recesión no subió mucho, casi plana. De acuerdo. Después de la recesión, el gobierno empieza a aumentar el gasto deficitario, así que ustedes pueden ver la trayectoria de la deuda pública cada vez más pronunciada. Ahora empieza a ser, digamos, empinada. Pero entonces lo que sucede durante la CFG es que tendremos otra recesión, pero esta vez la respuesta del gobierno es muy, muy diferente. ¿Recuerdan lo que pasó? El borracho insolvente, tío Sam, estaba gastando dinero como el marinero borracho que es. Y los déficits realmente empezaron a subir. Pueden verlo en el gráfico, pero después de la recesión los déficits siguieron subiendo, pero en un ángulo mucho más pronunciado que antes de la CFG. Muy bien, así que ahora vamos a continuar y avanzar rápido a la siguiente recesión, las cervezas Cygnus, y lo que sucede con el gasto deficitario. ¿Qué pasa con la deuda pública? Ahora pasan de gastar, digamos, 4 billones de dólares a gastar 10 billones en un plazo similar. ¿Y qué pasa después de la recesión? ¿El gasto deficitario se detiene? Por supuesto que no. Sigue subiendo en una pendiente más pronunciada de lo que subió después de la CFG. Creo que se puede saber a dónde voy con esto, ¿no? Porque esto nos lleva más o menos al final del gráfico actual. Pero por lo que podemos hacer es extrapolar esto hacia adelante y ver la tendencia general. Así que la mayoría de ustedes saben por ver mis videos que la curva de rendimientos está invertida actualmente, lo que significa que es probable que tengamos una recesión. Quién sabe, dentro de 3 meses, 6 meses, un año. Podríamos estar en recesión ahora mismo, pero remontándonos a 1950, cuando se produce una inversión de la curva de rendimiento, por ejemplo, la de 2 años y la de 10 años, casi siempre se produce una recesión. Bueno, vamos a pensar en ello, suponiendo que tenemos una recesión en el próximo año y mirando lo que el gobierno ha hecho en los últimos 20 años, ¿cuánto gasto deficitario crees que tu borracho e insolvente tío Sam hará esta vez? Yo diría que más que durante la cerveza Cygnus, que fue mucho más que durante la CFG. Ahora vamos a seguir adelante y a añadir algunos números reales para asegurarnos de que estamos en la misma página. De acuerdo, durante la CFG, el gasto público deficitario durante ese periodo de 3 años, desde 2008 a 2011, la deuda pública aumentó en 4 billones de dólares. Durante la cerveza Cygnus, 10 billones de dólares. ¿Ven qué pasó? Se duplicó con creces. Así que creo que es seguro asumir que durante la próxima, digamos, crisis financiera, y esto es clave, que el gasto deficitario del gobierno subirá aún más. Por lo tanto, la deuda pública aumentará aún más de lo que hizo durante COVID. Por lo tanto, si hicimos 10 billones aquí, lo más probable es que hagamos 15 billones. Letra bonita, pero
Lo más probable es que hagan 15 billones durante la próxima crisis y creo que es seguro asumir que incluso después de que la próxima crisis haya terminado, como ha sucedido casi todas las veces en el pasado, los déficits continuarán, pero subirán con una pendiente más pronunciada. Sigamos adelante y demos otro paso. Vamos a mirar más adelante en el futuro, no solo en la próxima catástrofe o GFC para señalar a corto plazo, sino en cambio en los próximos 5 años. Es probable que tengamos otra recesión o depresión en ese plazo. Entonces, ¿qué crees que van a hacer? Bueno, si la historia es una maestra, es como la heroína monetaria, donde cada vez que usas la droga tienes que usar más y más y más para tener exactamente el mismo efecto, pero esta vez es solo con el gasto fiscal deficitario. Así que la deuda del gobierno de Estados Unidos sigue subiendo hasta un punto en el que vamos completamente exponencial. Así que volviendo atrás, en el futuro, si quieren, la próxima crisis tendremos 15 billones y luego sube aún más pronunciada después cuando lleguemos a 2028. No es descabellado pensar que van a gastar aún más dinero y entonces más o menos se llega a un punto donde estaría completamente vertical. La conclusión es que cada vez que tenemos un problema con la economía, los planificadores centrales, los políticos, los autoritarios simplemente gastan más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. More money, more money, more money. Tenemos que asumir que eso va a continuar indefinidamente en el futuro. Así que para ser muy claro, lo que estoy diciendo es que no veo ninguna razón por la que la deuda de Estados Unidos no podría estar en los 50 billones en los próximos 3 años y 100 billones en los próximos, digamos, 7 años. Oh, pero esperen, hay más. La mayoría de ustedes saben que mi caso base es que la década de los 2020 se parece a la de los 40. En general es una década muy inflacionaria, aunque tenemos momentos en que tenemos desinflación y tal vez incluso deflación. Pues bien, tengan en cuenta que esta deuda que pasa de 50 billones o incluso hasta 100 billones ni siquiera tiene en cuenta las tasas de inflación que muy probablemente experimentaremos durante el resto de esta década. Así que la siguiente pregunta es, vale George, entiendo lo que estás diciendo, tiene sentido, si continuamos con esta tendencia definitivamente tendremos problemas. Pero ¿quién va a comprar toda esta deuda? Voy a explicar eso a lo largo del resto del video. Razón número 2, lo que yo llamo la paradoja de Triffins o el dilema de Triffins 2.0. Retrocedamos en el tiempo hasta 1944, Bretton Woods es cuando el dólar se convierte oficialmente en la moneda de reserva mundial. Y tienes a este tipo aquí, obviamente, Robert Triffin. Las figuras de línea mejoran y mejoran cada vez, ¿no? Así que Robert Griffin viene y dice, hey, sí, esto es el dólar, la moneda de reserva mundial. Sí, vale, pero van a tener un gran problema. Van a tener que tomar una decisión. ¿Quieren hacerlo mejor para la economía doméstica? Wow, le pegué a mi pizarra ahí. ¿Quieren hacerlo mejor para la economía doméstica o para la economía global e internacional? Porque pensémoslo bien, la economía mundial va a necesitar dólares para crecer al ritmo más rápido posible en los 8 cilindros, a toda máquina, si quieres usar esa frase. Así que estos países van a querer seguir haciéndose cada vez más y más ricos. Pero si todos vamos a pagar en dólares, van a necesitar muchos de esos trozos de papel verde en sentido figurado. Pero eso significa que Estados Unidos tendría que incurrir en déficits comerciales masivos, porque si no incurren en déficits, ¿cómo van a salir esos dólares de Estados Unidos para empezar? Así que si tienen grandes déficits comerciales, ¿qué pasa con cosas como la manufactura? Se reduce. Y todos sabemos que la definición de riqueza es cuánto puede producir una sociedad, cuántas cosas, cuántos bienes y servicios pueden producir eficientemente.
Y si esto sigue así a largo plazo, de una u otra forma, nos empobreceremos. Ahora bien, es cierto que somos mucho más ricos de lo que éramos en 1944, pero somos más pobres de lo que habríamos sido en otras circunstancias. Y en algún momento este juego de la silla musical llegará a su fin. El dilema de Triffin tenía muchos más detalles de los que acabamos de exponer, pero vamos a centrarnos en esto para que entendamos los conceptos. Así que los políticos se sientan y tu borracho e insolvente tío Sam analizan los pros y los contras. Así que el pro de los Estados Unidos gastando más y más dinero, el dólar siendo la moneda de reserva mundial, y el aumento de los déficits sería que estos políticos llegan a gastar más dinero y comprar más votos. Además, la economía mundial crecería a toda máquina. Y no olvidemos que los políticos podrían gastar más y más dinero. ¿Ves cómo lo hice? Los políticos están como, oh, crecimiento global, ¿no? Sí, lo que sea. ¿Puedo gastar más dinero? Vale, me apunto. Pero entonces los contras serían, como dijimos antes, la manufactura bajaría, pero las tasas de inflación serían más altas de lo que sería la inflación doméstica. Y como ustedes saben al ver mis videos, el problema con la deuda no es realmente la deuda, es el gasto del gobierno que produce la distorsión económica que al final del día destruye la manufactura o influye en la producción de una menor cantidad de bienes y servicios que de otro modo tendríamos. Así que la conclusión para estos políticos y planificadores centrales y autoritarios es muy fácil. Van a tomar el camino de menor resistencia. Siempre van a querer gastar más dinero y comprar más votos. Así que vamos a tratar de aumentar los déficits comerciales y obtener la mayor cantidad de estos pedazos de papel verde fuera de los Estados Unidos. Posiblemente podamos, pero ¿fue suficiente? Echemos un vistazo a otro gráfico que se remonta hasta 1940. Llega hasta 2015, pero te haces una idea. A la izquierda vamos desde 0 billones hasta 100 billones de dólares. Este es el PIB mundial. Y me gustaría aclarar que es el PIB real, ajustado a la inflación desde 1940. El PIB mundial, digamos que alrededor de unos 10 billones aproximadamente. Luego sube, pero literalmente sube exponencialmente a un punto ahora donde, al menos en 2015, ahora es mucho más alto que eso, era 100 billones de dólares. De acuerdo, pensemos en ello. Si el 60 o el 70% de las transacciones mundiales se liquidan en dólares, no hay forma de que Estados Unidos tenga suficiente déficit comercial para suministrar a la economía mundial los dólares que necesita para crecer a plena capacidad. Permítanme hacer algunos números aquí mismo. Solo a grandes rasgos, la economía de Estados Unidos es de alrededor de 25 billones de dólares. De acuerdo, bueno, vamos a suponer que tenemos un déficit comercial de 100,000 millones de dólares cada mes. Eso es alrededor de tal vez 1.2 billones al año. ¿Eso va a dar a la economía mundial suficientes unidades monetarias para crecer a plena capacidad? Absolutamente no. Wow, tiempo muerto. Sé que ahora mismo un montón de gente, tal vez del espacio Bitcoin o del oro, están sentados allí y solo están golpeando la pantalla. O están enfadados, sus caras rojas, les sale vapor por las orejas y dicen, George, ¿de qué estás hablando? La economía mundial no necesita más unidades monetarias porque podemos dividir las unidades monetarias que ya tenemos. El dólar es divisible. Y si Bitcoin fuera la moneda global, nunca tendríamos este problema porque es infinitamente divisible. Así que no necesitas más unidades monetarias, solo necesitas poder dividir las que tienes en fracciones más pequeñas. Lo entiendo, pero fíjate que en todo este video no he dicho que el mundo o la economía global necesiten dólares para crecer. En cambio, necesita dólares o suficientes dólares para crecer a plena capacidad. Esa es una gran diferencia. Y si una economía puede o no crecer a su máximo potencial con una cantidad limitada de unidades monetarias, eso se subdivide.
Bueno, ese es un tema para un video completamente separado. Ahora, vamos a seguir adelante e introducir este personaje, el banquero o los peces gordos banqueros. Tiene su sombrero de copa allí y es realmente codicioso. Lo pueden notar por el hecho de que sus ojos son en realidad signos de dólar. Entonces él ve este problema. Él escucha a Triffin y dice, bueno, sí, espera un minuto aquí. Va a haber una tonelada de demanda de dólares fuera de los Estados Unidos e incluso el borracho e insolvente tío Sam no puede conseguir suficientes dólares fuera de los Estados Unidos a través de todo ese gasto deficitario. Así que ve una oportunidad. ¿Qué pasa si sigo adelante y creo los dólares? Y esto es lo que llamamos el sistema euro-dólar. Esto aparece a mediados de la década de los 50. Ahora todos estos tipos de banqueros están haciendo dólares, están creando dólares, prestándolos a la existencia, y esto fuera de los Estados Unidos, en la economía global, y están proporcionando la cantidad de dólares necesarios para este tipo de crecimiento exponencial. Pero lo están haciendo sin reservas bancarias o haciéndolo sin el balance general de la Fed. Lo están haciendo sin trozos de papel verde. Así que te preguntas, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo están liquidando si no hay ningún activo de liquidación? Básicamente no lo necesitan, solo necesitan hacer un seguimiento de quién debe a quién basado en un sistema de red de libros de contabilidad. Así que sin entrar en grandes detalles, la conclusión principal es que todo este sistema de creación de dólares, que ahora es el sistema monetario mundial, y lo que apuntala toda la economía mundial se basa en dos cosas. Y dos cosas solamente: la confianza y la garantía. Y cuando digo garantía, estoy hablando de bonos del tesoro, deuda pública, y estoy hablando de algo así como valores respaldados por hipotecas. Pero no olvidemos lo que pasó con las hipotecas durante la primera CFG 1.0 en 2008. Bueno, tuvieron algunos problemas, por decir algo. Así que lo que podríamos hacer es seguir adelante y eliminar esa forma de garantía, por lo que ya no es pristina. Así que ahora en 2023 solo hay un jugador en cuanto a garantías, que serían los bonos del tesoro. En otras palabras, la deuda pública. Acabo de cambiar la pizarra, como pueden ver. Gracias, editor. Porque se pone aún más interesante. Así que sabemos cómo funciona esto. Ahora tenemos este sistema eurodólar, está dirigido por los bancos, han estado financiando todo este crecimiento del PIB mundial, pero como dijimos antes, en 2008 los valores respaldados por hipotecas llegaron a la zona no bueno, y sí, ese es un término muy técnico. Así que eso significa que la demanda de esos bonos del tesoro representados por esta línea verde se dispara. Y sé lo que están diciendo en ese momento. George, bueno, si el crecimiento económico mundial se estanca, se aplana o baja, entonces no va a haber tanta demanda de bonos del tesoro. Es un punto muy válido. Vayamos a este pequeño gráfico que acabo de dibujar y es otro PIB mundial, pero esta vez en lugar de la línea azul que representa el crecimiento económico yendo parabólicamente, lo tenemos plano o incluso hacia abajo. ¿Qué sucede en este entorno? Bueno, la confianza entre esos bancos hace que baje muy rápidamente porque hay mucho riesgo. Hay mucha incertidumbre, no solo dentro del sistema bancario, sino con el flujo de efectivo en dólares que está circulando por todo el mundo, con bienes y servicios que se intercambian por unidades monetarias constantemente, y esas unidades monetarias se utilizan para pagar la deuda que creó esos dólares para empezar. Bien, si asumimos que hay dos componentes en el sistema, la confianza y la garantía, si la confianza baja, eso significa que la demanda de garantía sigue subiendo.
nos lleva a un lugar muy interesante donde podríamos ver la demanda de bonos del tesoro seguir creciendo rápidamente independientemente de si tenemos una expansión o una contracción. Sé que muchos de ustedes en este momento están sentados y viendo este video diciendo: está bien, George, entiendo lo que estás diciendo acerca de esta paradoja de Triffins 2.0. Quiero decir, conceptualmente tiene mucho sentido, pero no hay manera de que vaya a haber suficiente demanda para absorber otros 70 billones de dólares de deuda pública. Ah, sí, pero tengo una solución muy fácil para ti. Se llama Reserva Federal. Entran y compran lo que el mercado no compra. Al igual que el Banco de Japón, podríamos despertar en 5 años y tener 50, 60 y tal vez incluso 70% de los bonos del tesoro en el balance de la Fed. Razón número 3. La ley de Say, o en realidad la versión mala de la ley de Say. Voy a llegar a eso en un momento, así que para aquellos de ustedes que no entienden este concepto, es simplemente la oferta creando su propia demanda. Y esto fue pensado a principios de 1800 por un economista, Baptiste Say, si estoy pronunciando su nombre correctamente. Y él tenía esta idea que creo que es muy precisa, que la producción, en otras palabras, crear bienes y servicios, crea su propia demanda, porque la gente tendrá las unidades monetarias, como sea que se mida, para seguir adelante y comprar más de esos bienes. Y entonces solo tienes este bucle de retroalimentación positiva donde la economía se hace más y más y más rica si todo el mundo está produciendo. Pero tuve una conversación telefónica la otra noche con uno de los tipos más inteligentes que conozco, es Mike Green, y si no le sigues en Twitter definitivamente deberías hacerlo. Y hablamos de algo que es efectivamente una mala versión de la ley de Say. Así que en lugar de la producción creando su propia demanda, en este caso la destrucción crearía su propia demanda. Permítame mostrarles a lo que me refiero. Tengo este gráfico que dibujé de tipos de interés hipotéticos. A la izquierda vamos desde 0 hasta el 8%. Supongamos que últimamente los tipos de interés han estado subiendo, especialmente en la parte delantera de la curva. Ya todos sabemos que eso ha sido cierto, pero ahora el techo de la deuda ya no es un problema para Janet Yellen. Así que ella ha dicho que ella va a emitir $1 billón en bonos del tesoro en un periodo muy corto de tiempo, tal vez en el próximo par de meses. Bien, si ella crea toda esta oferta adicional y la vuelca en el mercado, hay un argumento con el que no estoy seguro de estar de acuerdo. Se argumenta que los tipos de interés subirían. Bueno, hay una relación inversa entre el precio y el tipo de interés o el rendimiento, así que puedo ver por qué algunas personas podrían pensar que esto es lo que pasaría. Pero vamos a suponer que ella vierte todos estos bonos del tesoro en el mercado y los tipos de interés suben, pero esto crea un gran problema para la economía real. Así que vamos a suponer por un momento que los tipos de interés subiendo al 4%. Bueno, si ella estuviera financiando la parte delantera de la curva con estos billetes, como por ejemplo, esto nos daría una crisis bancaria como Silicon Valley Bank, Signature, First Republic, Credit Suisse, etc. Muy bien, si ella quiere seguir emitiendo más y más deuda, como resultado las tasas suben aún más. Es de suponer que esto crearía más destrucción. Así que una vez que estas tasas de interés comienzan a filtrarse a través de la economía, vamos a suponer que la tasa de desempleo sube aún más. ¿De acuerdo? Si el gobierno continúa con todos estos déficits, eso significa que Yellen está emitiendo aún más T-bills, más deuda, lo que teóricamente haría que esas tasas de interés suban aún más, lo que crearía aún más destrucción en la economía real. Como por ejemplo, solo estoy utilizando los bienes raíces comerciales implosionando por completo. Pero si tenemos toda esta destrucción en la economía real y potencialmente en los mercados financieros, ¿qué va a pasar?
la Reserva Federal va a entrar, va a hacer flexibilización cuantitativa, van a bajar las tasas y los participantes del mercado van a moverse de un entorno con riesgo a uno sin riesgo. Lo que quiero decir es que va a haber menos demanda de renta variable y mucha más demanda de, lo han adivinado, bonos del tesoro. Así que uno asumiría que si hay toda esta demanda adicional de bonos del tesoro, entonces los tipos bajarían porque los precios están subiendo. Así que lo que esto hace efectivamente es poner un tope a los tipos de interés porque en un momento dado suben lo suficiente, digamos que es suficiente, y se está creando destrucción para crear más demanda de los propios bonos del tesoro o T-bills. Y no olvidemos que si tenemos esta destrucción sucediendo, como quieras llamarle a la recesión, depresión, los bienes raíces comerciales explotando o una GFC 2.0, ¿qué hace eso con la confianza? Bueno, lo más probable es que la confianza disminuya. ¿Y qué hace eso la demanda de garantías en el sistema monetario mundial? También subiría. Así que, mirando la ley de Say a través de la versión mala de la ley de Say, tal como el Superman bueno y el Superman malo, pero mirándolo a través de esta lente podremos ver cómo el borracho insolvente tío Sam podría llevar la deuda hasta 100 billones y todavía habría mucha demanda porque en este caso, de nuevo, escenario de destrucción, esos tipos de interés más altos crearían la demanda que mantendría los tipos de interés bajos. Esto permitiría al gobierno seguir aumentando la deuda. Y no olvidemos que mientras todo esto sucede, la Reserva Federal probablemente estaría comprando a manos llenas. Ahora bien, ¿crearía esto una gran inflación de los precios al consumo interno? Seguramente, pero curiosamente o tal vez paradójicamente, el dólar estadounidense podría incluso subir frente a otras monedas extranjeras mientras se desploma frente a los bienes y servicios aquí mismo en Estados Unidos. Pero dejaremos este tema para otro video. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a la lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.